Entonces, creo que tenemos estudiantes suficientes para comenzar. Entonces, vamos a comenzar con oración. Querido Señor Jesús, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra, especialmente con respecto a la Santa Cena. Ayúdanos a apreciar y a entender la unidad que nos da mientras nos conecta a ti y a aquellos con quienes la celebramos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, entonces creo que ustedes todos tienen bien lo de nuestra relación con Dios. Breve repaso de eso. Es que nuestra relación con Dios se basa no en lo que nosotros hacemos, no en nuestra santidad, no en nuestra limpieza de corazón, como el versículo, hay versículos que sin el contexto podrían parecer indicar así. No, nuestra buena relación con Dios fue establecido completamente por Jesús. Ya estamos bien con Dios, aunque seguimos siendo pecadores, pero por lo que Él hizo. Y hizo dos cosas para establecer esa buena relación con Dios, es decir, reconciliarnos con Dios. Reconciliación es ya estar bien, tener buena relación, ser su amigo, ser su hijo. Lo hizo en su vida al obedecer todos los mandamientos de Dios por nosotros, incluso ese que dice, tengan limpio corazón. Tienen que tener limpio corazón para subir el monte de Dios o para entrar al cielo. Bueno, eso hizo por nosotros. Tuvo limpio corazón como nuestro sustituto. Y por eso Dios nos ve con corazones limpios, así es que somos personas que Él puede aceptar y recibir en su reino celestial y darnos hasta antes de entrar al cielo, darnos ahora mismo su favor y encaminar todo para nuestro bien aún aquí en esta vida. Y la segunda cosa que Jesús hizo por nosotros para reconciliarnos era pagar el castigo que hemos merecido por nuestros pecados. Merecíamos todos que Dios nos alejara de su presencia con ira y castigándonos duramente. Pero todo eso Jesús sufrió por nosotros como sustituto. Por eso eso nos da seguridad, confianza. Y nuestro motivo para servirle a Él entonces sería, ¿quién puede decir? En gratitud, pastor, por Exacto. agradecimiento. Muy bien. A propósito, bienvenido Kevin y también eh, eh, Abel, bienvenido. Buenas noches, profesor. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda, inquietud sobre nuestra relación con Dios o sobre algo que hemos visto la semana pasada? En la semana pasada vimos lo que es la Santa Cena, es por institución de Cristo en Jueves Santo, recibir pan y vino en forma especial en ese rito de la Santa Cena y estar seguros de que al mismo tiempo que recibimos el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, el mismo que fue colgado en la cruz, y al beber el vino estamos bebiendo la misma sangre de Jesús que derramó en la cruz, y eso es lo que nos asegura que nuestros pecados son en verdad perdonados, o sea, recibimos perdón en este sacramento. Eso vimos la semana pasada. Vamos a profundizar más en ese mismo tema en esta noche, pero ya concentrándonos en otro aspecto de la Santa Cena. También la Biblia dice que cuando comulgamos, estamos comulgando como un solo pan nosotros con los demás creyentes, o sea, en unidad con los demás creyentes con los cuales estamos comulgando. Si no es así, entonces sería mejor no comulgar. Si, por ejemplo, si yo asistiera a una iglesia evangélica, no podría comulgar con ellos porque ellos tienen doctrina diferente. O si fuera a una misa católica, no podría recibir la Eucaristía ahí porque ellos tienen doctrinas diferentes. No lo haría en unidad con ellos. Entonces, necesitamos antes de comulgar primero ver la unidad. Y hasta desafortunadamente, ni siquiera podríamos comulgar con otros luteranos. Ya hemos indicado que
Hay varias iglesias luteranas, la más grande en los Estados Unidos es muy corrupta, muy enseña doctrinas completamente contrarias a la palabra de Dios. Es la ELC. Y entonces no podríamos comulgar con ellos, pero desafortunadamente ni podríamos comulgar con los del Sínodo de Missouri, porque ya hemos notado, tenemos diferencias doctrinales, por ejemplo, con respecto a la iglesia, qué es el ministerio público, quiénes pueden oficiar en el ministerio público. Hay esas diferencias y la Biblia, desde nuestra perspectiva, enseña claramente al respecto. Entonces, hasta que esas diferencias se resuelvan, tampoco podríamos comulgar con estas iglesias. Nos hace muy solitarios, sí, en el mundo, pero es lo que la Biblia enseña. Entonces, no es la multitud, no es la cantidad de personas con las cuales comulgamos lo importante. Lo importante es entender lo que estamos recibiendo y por gratitud también seguir lo que Jesús dice de estos otros aspectos de la Santa Cena, que incluye también la unidad doctrinal para comulgar juntos. Bien, si no hay ninguna otra duda o pregunta, vamos a seguir con el video. Profesor, ¿Sí? tengo una observación, una pregunta. Usted acaba de decir que desde nuestra perspectiva no podemos comulgar con las iglesias que no tienen la misma doctrina. ¿No es verdad? Ajá. ¿No sería bueno señalar que desde la perspectiva de la Biblia no Sí, podemos claro. nosotros comulgar? No Sí, sé si quizás usted me estaba comprende. tomando por hecho de que sí, esa es nuestra perspectiva, porque indiqué también necesitamos seguir lo que la Biblia dice por gratitud a Dios. Sí, es correcto. Pero esa es nuestra perspectiva, diferente a la perspectiva de otros. Otros y hasta piensan que también están siguiendo bíblicamente, pero no. Si comparamos cuidadosamente lo que la palabra de Dios dice, ahí vamos a llegar a esas conclusiones. Pero gracias. Buen Gracias, punto. profesor. Ok. ¿Alguien más? Si Bueno, no, mi pregunta sería, ¿hacen distinción ustedes del oficio pastoral? ¿cómo? ¿Hacen distinción del oficio pastoral? Distinción me refiero en cuanto al sacerdocio universal, puesto que todos los creyentes Claro, forman parte. sí, hay diferencia entre lo que llamamos ministerio público y no es necesariamente pastoral, ¿sí? Aunque los que están en el ministerio público sí están enseñando la palabra de Dios y en cierto sentido están pastoreando, pero no necesita ser llamado pastor para enseñar la palabra de Dios, que es alimentar o pastorear las ovejas, ¿sí? Una maestra de escuela dominical está pastoreando a los niños bajo su cargo, ¿sí? Entonces ella, siendo llamada Pero para hacer eso, eso está... es grave porque hablar de una mujer pastora, No se llama pastora porque no por eso, es la persona encargada de toda la congregación. Pero ah, sí, no la llamaríamos pastora, pero por eso. está pastoreando, porque ¿qué quiere decir pastorear? Alimentar las ovejas. Eso es el trabajo de pastor, ¿sí? Entonces, ella al enseñar la palabra de Dios, la ley evangelio a los niños, está alimentándolas con la palabra de Dios. Entonces, está haciendo obra de pastorear, pero no es pastora. En el sentido que tradicionalmente muchas iglesias han ya optado por ver a un pastor, ¿sí? Es el que está a cargo de todo el ministerio, dicen. Pero la Biblia no dice eso. Eso Sí, sí, bueno, eso viene de las tradiciones. De no que solamente todo el ministerio, sino encargado de la administración de los misterios de Dios. pero no solo uno que se llama pastor puede hacer eso. Cualquier persona que recibe un llamamiento puede participar en el ministerio público, en el oficio que la congregación le asigna. Por ejemplo,
la congregación puede asignar a alguien que visite a los enfermos y enseñarles la palabra de Dios. Eso es un oficio del ministerio público, si es que en el nombre de la congregación va y por su llamamiento. Eso es diferente a los que van simplemente porque tienen un pariente o un amigo en el hospital y van para visitar. Este va oficialmente en el nombre de la congregación como representante de la congregación para visitar. Y así ha recibido una visita de parte de la congregación, no solo de otras personas. Es el llamamiento que pone a uno en el ministerio público, ¿sí? Donde va a usar la palabra de Dios, va a administrar el medio de gracia, que es el evangelio, y enseñarlo en nombre de la congregación. Si alguien es llamado para predicar, entonces él en nombre de la congregación va a predicar. Si alguien está asignado y recibe llamamiento, es capacitado. Claro, necesita ser capacitado para cualquier de sus oficios y es capacitado para hacer visitas de disciplina eclesiástica. Entonces, ese es su oficio y puede llevar a cabo ese oficio en nombre de la congregación. Ese ya es ministerio público. Si no está haciéndolo por su cuenta como sacerdocio universal, está haciéndolo en nombre de la congregación y va a necesitar dar cuentas a la congregación, dar su reporte a la congregación por sus actividades, porque es enviado por la congregación. Está participando tal persona en el ministerio público. Si la congregación llama a alguien para distribuir la Santa Cena, que no es, se llama pastor, no es a cargo de toda la obra, esa persona sí está a cargo, mientras lo haga, de la obra de distribuir la Santa Cena, de administrar el Evangelio visible en ese sentido. ¿Sí? Y puede hacerlo. No está haciéndolo como sacerdote universal. No está diciendo, hoy yo voy a ir a distribuir. No, la congregación le llama y le pide, queremos que tú oficies en este día. ¿Sí? O cada cuanto que la congregación indique. Entonces recibe su llamamiento de la parte de la congregación y hace ese ministerio público en nombre de la congregación, no por su propia cuenta. Esa es la diferencia entre el sacerdocio universal y el ministerio público. El sacerdocio universal simplemente en privado cualquier persona puede llevarlo a cabo con sus amigos, con sus vecinos, etcétera. Proclama el evangelio a ellos. No está siendo enviado por la iglesia, entonces no necesita responder a la iglesia, dar reportes a la congregación por sus actividades. Simplemente está haciéndolo como sacerdote en el sacerdocio universal. Pero si la iglesia envía a alguien a tal barrio para predicar el evangelio en su nombre, para comenzar una obra ahí en ese barrio, ya no es ministerio del sacerdocio universal, ya es ministerio público. Lo está haciendo en nombre de la congregación y recibiendo llamamiento de parte de la congregación para hacerlo. ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? La Biblia no dice que tiene que ser un pastor y Efesios 4:11 muestra que uno que es maestro, ¿sí? Está enseñando estudios bíblicos, está manejando los medios de gracia en nombre de la congregación. Todos esos oficios mencionados en Efesios 4:11 son ministerio público, porque incluidos son apóstoles y pastores. Claramente está hablando de formas del ministerio público y no es solo pastor. ¿Sí? Ya, bueno, para nosotros el ministerio público sin duda que está representado, ¿verdad? Primero recibe el llamamiento, es de parte de Dios y de parte de la congregación quien le confiere, en este caso, el poder de las llaves para hacer la administración de los sacramentos. Pero la Biblia no dice que solo uno es el que lo hace todo. La Biblia no dice eso. ¿Sí? Puede la congregación encargar a una sola persona y llamarlo pastor para hacerlo todo. Pero la Biblia no dice que tiene que ser así. Si dice, claro, yo quiero que me muestre. ¿Sí? No, hay diferentes funciones, ¿verdad? O cargos o actividades asignadas, sin duda, ¿verdad? Pero la figura que nos representa es pastoral. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser un pastor el que está a cargo al final de todo?
La Biblia no lo dice, pero muéstrame. Si yo estoy equivocado, muéstrame en la Biblia donde dice que solo el pastor puede manejar todas las funciones de la congregación. No, sí. Hay diferentes funciones allí, pero en la administración de los sacramentos y la predicación no. debe ser debidamente. Si la congregación, sí. Si Profesor. la congregación asigna a otro que no es pastor también administrar el sacramento del altar y otros medios de gracia, puede hacerlo. Eso es un movimiento de Dios a través de la congregación. Igual que ser llamado para ser un pastor. Están las cartas pastorales de Tito y Timoteo, donde designan el qué y cómo, cuáles son lo que debe realizar y cuál es el perfil que deben tener las personas. En esa época, Luz María, el ser anciano no fue llamado mayormente pastor. Casi el único sitio es Efesios 4:11, donde menciona realmente la palabra pastor. Mayormente eran llamados ancianos y eran varios en cada congregación, distribuyendo la obra entre sí. Así funcionaba en esa época, no como lo hacemos ahora. No era así. Cuando dice a Tito, dice, vaya y hagan mayordomo, ancianos, plural, ancianos en todas las iglesias de Creto, ¿sí? Es plural, no es uno, un pastor a cargo de todo, no. Y ni siquiera fue llamado pastor, eran ancianos, eran personas que ya conocían la Biblia y recibiendo ese llamamiento podían llevarlo a cabo. Y claro, entre ellos, si hay varios en una sola congregación, van a necesitar coordinar. Y la congregación va a asignar responsabilidades. Y puede asignar una a uno de ellos y otra a otro. Entonces, una vez asignada por la congregación, tiene que quedarse con la tarea asignada y no salir de eso. Y no pensar, yo soy un pastor, entonces yo estoy a cargo de toda la obra. No podían hacer así. No eran únicos los pastores. Había varios en cada congregación. ¿Sí? Entonces, a veces porque nosotros lo hemos hecho de una manera por tanto tiempo, pensamos que esa es la manera oficial, esa es la manera en que la Biblia indica. Y no es así, no es así. La forma tradicional que tenemos ya de pastor no era como funcionaba en esa época. Pero claro, no es que tenemos que hacerlo como hicieron en esa época, porque la Biblia no manda que hagamos todo como lo hacían. Pero sí es un indicio y muestra la libertad que tenemos con respecto a los oficios del ministerio público de la iglesia. Y en segundo lugar, lo que usted ha mencionado, aun si fuera así, que así lo hubieran hecho, un momento, así como nosotros estamos haciendo ahora, eso se llama descriptivo, ¿sí? La Biblia a veces describe que tal congregación, tal iglesia hizo tal cosa, pero hasta que sea mandado, no es algo obligatorio para nosotros hacer. Ok, ahora, ¿quién más estaba hablando? Sí, yo. Bueno, cada denominación o cada tiene un sistema de gobierno que se maneja de alguna forma. Pero me llama la atención cuando en Apocalipsis habla de que escríbele al ángel de la iglesia tal. ¿A quién se le refería? Bueno, en ese caso había, pensamos que eran pastores, ¿sí? De esas congregaciones. Pero en otros sitios muestra que había más que uno, ¿sí? Pero como usted dice, cada congregación, a menos que la Biblia mande, y eso también es descriptivo, describe que había esos pastores en esas 7 iglesias. Pero eso es descriptivo, no manda que todas las iglesias en todos los tiempos tienen que tener un pastor, así como esas 7 iglesias tenían, ¿sí? Y hasta que mande, no estamos obligados a seguir esa forma. Sí, siga, Edinson.
profesor. Soy pastor. Yo, en mi organización, soy pastor. Nosotros, en sí, uno trabaja con un equipo directamente donde uno delega las funciones. Ajá. En mi caso, yo le respondo a la iglesia por la situación de todo lo que se maneja, pero que tenemos un equipo que se encarga de, vamos a poner, visitar a los enfermos, de la predicación, de esto, de esto otro, pero que en sí todo este equipo debe rendir un informe directo al pastor y el pastor a la iglesia. Ajá. Y se puede hacer así. En ese caso, usted está funcionando más como un episcopo, es la palabra griega de supervisor. Sí, y eso se puede hacer. En el caso, hacer. Yo puedo ordenar a uno o dos hermanos, hombre, pueden ir a dar la Santa Cena. Hay un hermano enfermo, bueno, vayan y llévenle una cena a ese hermano que no pudo congregarse con nosotros, pero puede tomarla, puede ir ese hermano, o usar un hermano de la congregación, de los que están dentro del el grupo liderando, que puede dar la Santa Cena. Sí. ¿Ya? Y tiene libertad para hacerlo de esa manera. Sí. Mientras la Biblia... Bajo la supervisión de uno como pastor. Pero no tiene que ser uno, ¿sí? No tiene que ser uno así. La obra puede ser, se puede hacer, ¿sí? Se puede tener uno que es a cargo de todo, se puede, pero no es mandado. No es mandado por la palabra de Dios, que sea uno nada más que esté a cargo al final, de que sea el último responsable por todo. La Biblia nos da libertad con respecto a eso. Entonces, yo creo que he dado un ejemplo, otro. En Bolivia, donde yo estuve, no tienen ninguno que es a cargo de toda la obra. El concilio maneja todo lo del orden, ¿sí? Es pequeña la iglesia, entonces el concilio se reúne cada vez que hay necesidad y asigna, ese concilio es asignado por las congregaciones, o sea, ellos ponen los que están en el concilio. Entonces, dividen la obra entre ellos, ninguno siendo pastor. Y no es contrario a la Biblia eso, porque hay un cuerpo de autoridad que es el concilio, ahí lo llaman otra cosa, pero muchos entienden la palabra concilio mejor. Entonces hay autoridad, sí hay orden. Entonces es otra manera de hacer, ¿sí? La congregación puede encargar a una persona la autoridad final. Sí, puede hacerlo, pero puede hacerlo de otra manera también. Mientras la Biblia no indique, mire, en cada congregación tiene que haber uno que sea responsable final de toda la obra. La Biblia no lo dice. Entonces, si no lo dice, si no lo manda, entonces hay libertad. Si alguien quiere corregirme, si alguien quiere mostrarme donde la Biblia manda que en cada congregación tiene que haber una persona que tenga la autoridad final, entonces me indique. En nuestras congregaciones grandes en los Estados Unidos, eligen, ahí mayormente hay pastores, pero en algunos hay 3 y ninguno es la autoridad final. Tienen igual autoridad los 3 en una congregación grande. Y entre ellos se coordinan toda la obra, pero ninguno es la autoridad final. Hay diferentes maneras, ese es el punto. Y todas... Creo que está la mesa y el consejo también. Sí, todo eso, y esa organización, cada congregación es libre para hacerlo de acuerdo a su necesidad, su situación, etc. ¿Ha entendido, Luz María? Sé que seguro que todavía tiene dudas al respecto, pero otra vez, yo le invito, Luz María. No, en este caso yo entiendo que hay diferentes funciones y dependiendo el número de membresía que tenga una iglesia, tiene toda la potestad de llamar cuantas personas que considere para su correcta atención, ¿verdad? Y un acuerdo mutuo entre ellos de cuál sería la función, eso no pone grados o rangos, puesto que todos tienen el mismo.
¿verdad? En Y eso no estoy tienen que llamarlos pastores tampoco. y, ¿Sí? y a la final, Puede darle el nombre que quieran darle. Este bueno, va a ser nosotros, predicador, este va a ser director de culto, este va a ser visitador. Eso, bueno, como pues, usted lo dijo inicialmente, nosotros en el Sino de Missouri, yo soy miembro del Sino de Missouri, sí. adscrita, ¿ve? No estoy allí, somos miembros de la ILB, suscribimos acuerdo con el Sino de Missouri y para nosotros sí hacemos distinción en el oficio pastoral. Sí, entiendo. Independientemente de las funciones que tenga, sea misionero, sea que atiende un colegio, sea distintas funciones. Ajá. Pero el nombre que se le asigna a la persona que administra los sacramentos, aun cuando tenga ayuda, es pastor. Sí, yo sé que lo hacen, pero mientras usted no obliga a otros, pueden hacerlo así, ¿sí? Tienen libertad. Pero si usted dice que están equivocados, No. forma Porque, contraria a la palabra de Dios, si no tienen pastores, si son los pastores que están a cargo de todo, en ese caso necesita mostrar bíblicamente. claro, porque pueden llamarse ancianos como usted lo dice, obispo, episcopo, como dice la Biblia. ¿No? O Eso, otra cosa, puede llamarlo visitador y solo llamarlo para hacer visitas. Puede llamarlo solamente para distribuir la Santa Cena. Y ahí puede llamar a alguien que no ha salido de un seminario. Puede capacitarlo localmente para esas funciones. ¿Sí? Ahí estarían las diferencias que hay. Pero si tienen versículos, le invito a enviarlos para considerar. Bien, creo que es suficiente, pero muy bien, me alegro. Cualquier punto que es punto de diferencia, sí, es mejor hablarlo y ver las bases bíblicas, o si no hay, entonces dejar que sea asunto de libertad en esos aspectos. Bien, gracias por sus comentarios y observaciones. Y o sea, lo que yo necesito también es mostrar lo que nosotros estamos enseñando y cuál es la base bíblica por lo que estamos diciendo. Si estamos diciendo, enseñando es de libertad, entonces no puede haber ningún mandato bíblico que indique lo contrario. Y eso no hemos encontrado. Pero otra vez, la persona que encuentre, que nos lo envíe y vamos a considerarlo. Bien, entonces ya creo que hora de ver el video. Esta vez sí voy a parar lo que estamos viendo ahí y compartir lo del video. Bueno, allá vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio sobre la Cena del Señor. El pan y el vino no parecen poderosos. Algunos podrían preguntarse si realmente puede suceder algo impresionante en la Cena del Señor. Por lo general, cuando algo es poderoso, podemos sentirlo. Podemos decir cuando un atleta es fuerte. Observamos con asombro su actuación. Podemos sentir cuando un cohete cae del cielo. Nos sacudimos cuando un rayo cae cerca de nosotros. Pero pan y vino, por sí mismos no tendrían gran poder. Pero hay algo que cambia todo eso. En el humilde acto de comer y beber está presente un poder más allá de la imaginación. En el bautismo, el agua en sí no tiene ningún poder. Hay poder en el bautismo porque el agua se usa en conexión con la palabra de Dios. Es igual con la cena del Señor. Es poderosa porque el pan y el vino son conectados a las promesas de Dios. Jesús dice que su cuerpo y su sangre están presentes. Eso significa que están presentes. Jesús dice que la cena del Señor da perdón de los pecados. Eso significa que el perdón se encuentra allí. Jesús y sus promesas están presentes en la Santa Comunión.
podemos encontrar seguridad en ese hecho. Los creyentes han estado celebrando esta cena desde el momento en que Jesús la instituyó el Jueves Santo. El apóstol Pablo habla de la cena del Señor en los capítulos 10 y 11 de su primera carta a los Corintios. Aprendemos mucho sobre la Santa Cena en esas secciones. Tristemente, los cristianos corintios a menudo abusaron de la cena del Señor, impidiendo que algunos creyentes participaran en ella, emborrachándose. Pablo les escribió para instruirlos sobre la recepción apropiada de la comunión. Él escribió: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. La comunión es un precioso sacramento con muchas bendiciones, pero Pablo también dice que es posible participar de tal manera que puede ser peligroso si la persona no sabe lo que está pasando. Sería un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, como dice Pablo, queremos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos preparamos apropiadamente para la cena del Señor, para que no la tomemos de manera indigna? Una persona que se examine a sí misma va a recordar qué es la Santa Cena y qué está recibiendo. Se dará cuenta de que el sacramento es sagrado y especial. El cuerpo y la sangre de Jesús están presentes con el pan y el vino. Él entenderá el propósito de la cena del Señor, que ofrece perdón de los pecados y que Él es un pecador que necesita ese perdón. Recibir la cena del Señor de una manera indigna no significa que debemos estar sin pecado antes de tomar la Santa Cena. Si eso fuera cierto, nadie podría participar. La cena del Señor está hecha específicamente para los pecadores arrepentidos. En ella encontramos la paz y la seguridad de nuestro perdón. Queremos participar en la cena del Señor con regularidad. Luchamos diariamente con el pecado y queremos recibir la seguridad de nuestro perdón a menudo. No es algo que queramos evitar. Las bendiciones son demasiado grandes. Un último punto. ¿Puedo participar en la comunión con cualquiera a pesar de lo que ellos creen? La respuesta corta es no, pero esa no requiere una explicación. En vista de lo que acabamos de aprender, una persona es capaz de tomar la Santa Cena de una manera indigna. Puede ser muy peligroso para ella. Para su bienestar espiritual, queremos asegurarnos de que las personas que quieran participar sepan lo que está pasando. Normalmente esto ocurre durante una clase que uno de los líderes puede guiar. Queremos dar instrucciones primero, antes de invitarlos a la mesa del Señor. Todo gira en torno al amor por Dios, su palabra y los destinatarios de la Santa Cena. En segundo lugar, la cena del Señor demuestra más que la recepción del perdón. Celebra una unidad especial o comunión entre los destinatarios y Dios y entre los creyentes individuales que toman la cena del Señor. Pablo describe esta comunión en 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. La cena del Señor muestra nuestra unidad con las personas que participan de ella junto a nosotros. Dios quiere que estemos unidos en fe y doctrina. Mostramos nuestro deseo de hacer eso cuando confesamos las mismas enseñanzas bíblicas, cuando celebramos la Sagrada Comunión. Gracias por ver este video. Disfrute de su próxima clase en vivo. Dios le bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. ¿Hay preguntas sobre el contenido del video? Si no... Profesor, Sí. ¿hay algún día específico para realizar la Santa Cena? No, la Biblia no indica, simplemente dice todas las veces que bebieres en memoria de mí, entonces, en cuanto a la copa, indicando que es lo mismo para toda la Santa Cena, entonces puede hacerlo en el día que quieran, que es más conveniente, y las veces. Claro, si uno solo, y eso vimos la semana pasada, solo una vez al año o una vez cada 2 años, ahí está quitando los beneficios que dan la cena a la congregación, que necesitan mucho más frecuente y entre más, mejor sería eh, querer ofrecer la Santa Cena. Sé que en Bolivia lo hacen todas las veces y también eh, aquí en Ecuador los misioneros lo hacemos cada domingo. Entonces, porque vemos los grandes beneficios que son ofrecidos. Si no diera esos beneficios, entonces sí, no habría tanta necesidad, pero Dios sabe que necesitamos lo que la Santa Cena ofrece. Entonces, vamos a querer hacerlo lo más frecuente posible. Pero no indica qué día o exactamente cuántas veces. ¿Sí? A propósito, bienvenido Renzo. Sí, profesor. Que vino mientras estábamos viendo el video. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Ok, buenas. Bien, ya vamos a seguir con las preguntas de repaso de esta lección. ¿Por qué es la Santa Cena poderosa? Hicimos la misma pregunta con respecto al bautismo. ¿Por qué es poderosa la Santa Cena? ¿Qué piensan? Porque están conectadas a la promesa de Cristo, está presente. Bien. A su palabra es lo que le da poder, la promesa de Dios que estamos recibiendo el cuerpo y sangre de Cristo y es para el perdón de pecados. Eso es lo que da su eficacia. Muy bien. Profesor. ¿Sí? Bueno, es realmente poderosa cuando, porque en sí el vino y el pan por sí solos no tiene sentido si no está unido a la palabra de Dios. Exacto. Y eso realmente fortalece la fe. Ajá, correctamente. Eso es, sí. Es por su conexión con la palabra de Dios y las promesas de Dios con respecto a la Santa Cena que es poderosa y efectiva. Y también porque el Espíritu Santo lo usa como uno de sus medios de gracia para obrar en nosotros lo que Dios quiere. Bueno, próxima pregunta. ¿Cómo puede ser que el tomar la Santa Cena sea dañino? Y por eso es importante tomar
practicar esto con cuidado. ¿Qué piensa? El apóstol Pablo dice que la toman indignamente, pero es cuando tenemos la situación que no reconocemos nuestro pecado, nuestro estado de pecado, y no nos arrepentimos o no llegamos delante del Señor confesando nuestro pecado. Es una manera de recibirla indignamente. ¿Cuál es la otra que da la Biblia? Específicamente en 1 Corintios 11. Cuando no discernimos qué es el cuerpo y la sangre de Cristo. Exacto. Si no reconoce que estoy recibiendo el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, entonces también eso me hace indigno. Y sería mejor ser instruido primero antes de comulgar, si esa es la posición que tengo. Y yo sé que hay muchas iglesias que enseñan que no está el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Todos ellos entonces, si están creyendo eso, están comiendo y viviendo indignamente y les hace más daño que bien al final de cuentas. Entonces, algo muy, muy importante. Profesor, cuando dice indignamente, se entendería que son personas que están propensas a irse al infierno. Bueno, todos somos propensos a ir al infierno. El viejo Adán de todos nosotros quiere desobedecer a Dios. No significa, si una persona come indignamente, no viendo, no reconociendo el cuerpo y sangre de Cristo, necesariamente que no es cristiano, pero sí está convocando para su daño espiritual. Eso sí es verdadero. Si lo hace en ignorancia, y si está confiando en Cristo para el perdón de todos sus pecados, es un pecado también que Cristo ha perdonado. Pero aún así, hay peligro espiritual y hay daños espirituales que está recibiendo. ¿Cómo entendería cuando dice daño espiritual? ¿No es lo mismo que la dirección hacia el infierno o estoy entendiendo mal? Bueno, cada vez que pecamos vamos dirección al infierno, en cierto sentido, ¿sí? Entonces, sí, en un sentido, todo pecado, todo contrario a la Biblia pone uno en dirección al infierno, pero siempre teniendo el perdón somos rescatados de llegar al infierno. ¿Me entiende? Entonces, es peligroso espiritualmente y hace daño a la fe, pero no necesariamente quita la fe del todo, de una vez. Podría ser que a lo largo, sí, la persona se cae de la fe por esto y otras cosas que están enseñando en tal iglesia. Entonces, estaría afectando a la fe. Sí, claro. Es un daño espiritual, claramente, que está recibiendo. Ya, está bien. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, 9. Perdón, próxima pregunta. La Santa Cena fortalece y muestra nuestra conexión con Dios. ¿Qué otra conexión es demostrada por medio de la Santa Cena, además de nuestra conexión y unión con Dios? Eso se mostró en 1 Corintios capítulo 10. No hablaba del... Como dice el credo, la comunión de los santos con los otros miembros de la iglesia, Sí. Con los hermanos en la fe. Ok. Dios quiere que estemos unidos cuando comulgamos, y unidos en la fe y unidos en la doctrina también. O sea, ese tipo de comunión, hay comunión con Dios, pero también unos con otros. Entonces, si comulgamos con una iglesia y no estamos de acuerdo con su doctrina, estamos haciendo una mentira. Estamos diciendo, estamos unidos, porque al comulgar, eso es lo que estamos declarando. Estoy unido con los demás con los cuales estoy comulgando. Y si no es así, no debería comulgar ahí, porque sería una mentira esa parte. Aún así, recibiría el beneficio del cuerpo y sangre de Cristo y el perdón de sus pecados, pero lo otro sería una mentira y no vamos a querer
mentir a los demás con los cuales estamos comulgando, sino mostrar, no estoy de acuerdo, y de alguna manera manifestarlo. Y mantenernos separados espiritualmente de ellos si están persistiendo y permaneciendo en esas prácticas o doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Por eso dije al principio que por eso no podemos unirnos con las iglesias evangélicas, no podemos comulgar con ellos porque tienen diferentes doctrinas. Y aunque estamos unidos por lo menos con la mayor parte de la doctrina del Sínodo de Missouri, hay ciertas doctrinas que han causado división entre el Sínodo de Wisconsin y Missouri. Y uno de los principales es la doctrina con respecto a qué es iglesia y sobre el ministerio público de la iglesia. Algo que llevó al final a la división había una conferencia sinodical anteriormente y había un momento cuando Missouri y Wisconsin estaban, y también la ELS estaban unidos y practicando compañerismo entre sí, pero hay cosas que causaron esa división que no se han arreglado hasta el día de hoy. Se ha buscado eso y hay reuniones al respecto, pero hasta ahora no se ha resuelto. Entonces, hasta que se resuelva, tampoco podríamos comulgar con las iglesias de esa denominación. ¿Sí? Profesor, meditando un momentico sobre cuando Jesús ya da la institución de la Santa Cena, cuando se da ya en el aposento alto, da a entender de que en el momento de la cena no había la unidad tampoco. ¿Por qué? Porque ya Judas había propuesto hacer lo que iba a hacer. Ajá. Y no es muy claro si él realmente recibió la Santa Cena. Es muy dudoso eso. Entonces parece que se fue antes. Porque parece, entiendo ahí en Mateo que él sí participa de la cena. Puesto que los otros no es absolutamente claro ese punto, ¿sí? Ajá. Pero si lo hubiera hecho, lo habría hecho para su daño. Y los demás no sabían qué intención tenía él. El problema de tomarlo indignamente. Sí, claro, él si lo hubiera tomado, lo tomó indignamente porque no está arrepentido. De hecho, decidido en entregar a Jesús por los 30 piezas de plata. Pero puesto que no es tan absolutamente seguro en el momento en que él se fue del lugar y cuántos realmente sabían de que él era un incrédulo y iban a entregar a Jesús, porque así uno de los evangélicos dice y pensaban que iba a ir por otro asunto. Entonces, es evidente que los demás no sabían que era él. Quizás uno de ellos, es posible que Juan habría sabido que Judas es el que iba a entregar, pero la mayoría no sabían. Pero esas cosas... Que él pregunta, ¿soy yo maestro? Sí, exacto. En Mateo dice que él mismo preguntó, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Sí, entonces obviamente Jesús sabía que era Judas. Pero no vamos a basarnos en cuanto a la doctrina en algo que no es absolutamente seguro, ¿sí? En 1 Corintios 10 indica que es una señal cuando estamos comulgando con otros de que tenemos unidad con ellos. También otra vez hemos repetido ese versículo mucho de Romanos 16, 17. Dice que cuando hay falsa doctrina y obviamente en el contexto persistencia en ella, sepárese de ellos. Comulgar con ellos no es mantenerse separados de ellos. Entonces, si vemos todo lo que la Biblia indica, no es correcto comulgar con las personas que están o iglesias que están enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios. 1 Corintios 10 simplemente es otro que lo muestra.
¿Sí? ¿Entendido? Profesor, Sí. en caso de que lo que se acaba de decir, Judas haya participado de la cena del Señor, y esto va es tomar la cena indignamente, estoy especulando, ¿no? Habría dañado en realidad su fe y las consecuencias se lo ve más adelante. Es que ya no tenía fe, porque ya había aceptado, antes de ir al aposento, había aceptado las 30 piezas de plata para entregar a Jesús. No estaba entendiendo el propósito de Jesús y su obra. Entonces es una prueba, perdón, profesor, entonces es una prueba de que estaba tomando la cena del Señor indignamente. Si lo hubiera tomado, claramente era indigno, pero no pudo hacer más daño a él que el hecho de que ya estaba incrédulo. Podría quizás confirmarlo o endurecerlo en su incredulidad. Quizás eso habría podido ser. Pero la Biblia está hablando de los que dicen que son creyentes, ¿sí? Y están asistiendo a la Santa Cena y supuestamente eso es puesto que es algo público. Si la iglesia sabe que no están arrepentidos, no se lo va a dar, ¿sí? Entonces se supone que todas las evidencias están de que la persona está arrepentido si está recibido en y la congregación le da la Santa Cena. Entonces, estas exhortaciones son para los que son miembros de la iglesia, no a los incrédulos principalmente. Aunque podría también afectar a un incrédulo que también que le haga más daño del hecho de que simplemente no estar en la fe, podría, pero la Biblia no dice que lo enderece. Entonces, estamos, como usted dice, especulando, y especular no es muy bueno hacer en estos asuntos. Pero simplemente, si para nosotros Dios quiere que reconozcamos el cuerpo y sangre de Cristo en el sacramento y que estemos arrepentidos, y así es beneficioso. Así vamos a aplicar a nosotros esto. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Bien, ahora vamos a desarrollar un poco más los puntos principales de esta lección. La Santa Cena es una gran bendición para los creyentes porque es un regalo de Jesús. No solo nos recuerda de lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también es uno de los medios por los cuales Dios nos da el perdón de pecados. Nosotros pecadores necesitamos ese recordatorio y promesa a menudo, porque batallamos en este mundo de pecado. Nosotros fácilmente podemos perder confianza y ánimo, por lo cual necesitamos los medios de gracia, es decir, la poderosa palabra de Dios y los sacramentos para revivirnos y una y otra vez sosteniéndonos en la fe, estos medios. Bien, ya vamos a ir a las preguntas de aplicación. Vamos a leer, tener frente 1 Corintios 11, 27 al 29. Dice, así que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. La palabra original es juicio ahí. Entonces, pero obviamente es para su daño espiritual. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas basadas en esta referencia bíblica. De acuerdo al versículo 27, ¿contra quién estamos pecando al participar en la Santa Cena en una manera indigna?
Contra nosotros mismos. Más que eso, siempre el pecado realmente no es contra nosotros. Pastor, contra la carne y la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Contra el cuerpo y sangre de Cristo. Eso muestra la gran seriedad de lo que está pasando en la Santa Cena. Y esto no es algo para tomar a la ligera. Próxima pregunta. Debido a la importancia de la Santa Cena, ¿qué es recomendable hacer antes de tomar la Santa Cena? En versículo 28. Examinarnos. Examinarnos. Sí, la última vez vimos qué cosas vamos a querer examinar. Si reconocemos que somos pecadores, si estamos arrepentidos por esos pecados, si entendemos que en la cena recibimos el cuerpo y sangre de Cristo y que es para el perdón de esos pecados que hemos reconocido que hemos cometido. Entonces, ya ahora sí estamos preparados. Y otra cosa es si estamos realmente en armonía con los demás, con los cuales vamos a cenar. Sería otra parte del examen bueno para hacer. Bien, también otra pregunta, ¿de qué manera es un acto de amor? Parece lo contrario, parece que no es acto de amor, pero realmente es acto de amor no permitir a las personas que no han estudiado la enseñanza o pertenecen a otras iglesias que no creen lo que las enseñanzas de la Biblia con respecto a tomar la Santa Cena. ¿De qué manera es un acto de amor no permitir que ellos comulguen? Porque la Biblia dice que si comen y beben sin discernir es para juicio. Entonces no queremos que caigan en ese terrible pecado. Bueno, exacto. La idea es... Muy bien, no queremos perjudicarles espiritualmente. Y es amor, eso. Pues, aunque muchos no lo van a entender y muchas iglesias piensan, no, la Santa Cena es para todo el que quiera participar, pero eso podría estar haciéndoles daño. Entonces es mejor primero examinar, primero es enseñar a las personas que van a querer comulgar con nosotros, todo con respecto a eso. Y también para poder comulgar en unidad con los demás, entonces enseñarles un curso básico sobre todo la doctrina de la palabra de Dios. Bien. Vamos a ir. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entonces entre una persona que no pertenece a una iglesia y toma la cena del Señor indignamente y esa persona, qué diferencia entre un pecador y el mismo pecado? ¿No es lo mismo? ¿No está pecando, repecando? ¿No llega a ser lo mismo? No entendí. Primero usted dijo, no es miembro de una iglesia. No va a poder recibir la Santa Cena si no es miembro de una iglesia. Ya, pero digamos que recibe, ya por algún error o algo así, recibe la cena del Señor. O sea, indignamente. Indignamente. ¿Qué diferencia hay si no le dan la cena del Señor? Es igual. Me parece que sigue siendo pecador y igual se va a someter al castigo de Dios. Sí, pero vamos a explicar, sí, porque si entra va y dice que quiere comulgar o comienza a acercarse al altar cuando hay distribución y los líderes, los ujieres, por ejemplo, reconocen, no es de aquí, entonces lo paran. Eso porque le van a invitar a hablar con los que saben, con los que pueden enseñar. Van a ofrecerle un curso al respecto, ¿sí? Esa es la diferencia. Eso le da oportunidad de estudiar y ver lo que significa la Santa Cena, lo que está envuelto, para que pueda comulgar y recibir el perdón. De acuerdo, gracias. Ok, ¿entendió? Ok. Bien. Estamos ya así. Aquí esta pregunta. ¿Por qué no debemos tomar la comunión con iglesias de otras denominaciones que enseñan diferente a lo que enseña la Biblia?
que no tenemos comunión con ellos. ¿Por qué no? Porque, o sea, tenemos diferencias doctrinales y eso no nos hace tener una buena comunión. Bueno, es porque nosotros tenemos diferentes doctrinales o ¿cuál es realmente el problema? ¿Que no están de acuerdo con nosotros o que no están de acuerdo con la palabra? Lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es dañino para ellos. Y rompe esa unidad que en 1 Corintios 10 y también todas las referencias que hablan de la unidad, Dios quiere una unidad completa, que todos digan lo mismo en todo. Entonces rompe esa unidad y comunión si tomamos con otras iglesias que enseñan diferente. Y también es una mentira y no estamos dando buen testimonio para que entiendan que están en error y y eso significa algo grave para ellos y queremos que se den cuenta. Entonces, si simplemente comulgamos con ellos, ¿qué van a pensar? Van a pensar que no hay problema, todo está bien. Los de esa iglesia a la que pertenece que está comulgando enseñan cosas diferentes, pero no es tan grave, porque mira, está comulgando, está indicando que también lo que nosotros enseñamos es válido. Eso sería el testimonio que da y no sería amor, eso. ¿Qué demuestra el tomar comunión con alguien o con una iglesia? Que hay unión. Sí, es muestra lo que estamos diciendo o dando testimonio es que estamos unidos con ellos en la fe y en doctrina. Muy bien. ¿Cómo? Profesor, sí. Hay tanto que ver y tan cuidadoso uno tiene que ser, porque si uno comparte la cena con otra iglesia, con otra denominación, indirectamente estamos participando de aquellas cosas que la Biblia no permite, por ejemplo, sí. el bautismo de los niños, acepto yo al Señor, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, es por eso que no se comparte la cena del Señor con cualquier iglesia. Y es por amor, necesitamos reconocer, no es para decir que somos mejores que ellos, es por amor, sabiendo que doctrina falsa daña y es peligroso espiritualmente. Muy bien. Y en las oportunidades que tengamos, Dios quiere que hablemos de eso. Si estamos hablando en privado con una persona de otra iglesia y comenzamos a hablar de las diferencias doctrinales y él invita, ¿por qué no viene y comulga con? No, ya vamos a decirles, porque no podemos, para que tenga la oportunidad de analizar él mismo, de ver en la Biblia lo que le hemos mostrado, ver los contextos y todo, ¿sí? Le da oportunidades para ver la verdad. Bien. ¿Alguien más? Ya, un poco sobre nosotros. En la Academia de Cristo nosotros practicamos lo que llamamos comunión cerrada. Eso significa que nosotros no participamos con otros en la Santa Cena indiscriminadamente. Tomando las palabras de Dios, de Jesús, seriamente, queremos examinar a nosotros mismos al igual que instruir a otros para entender el sacramento antes de participar. Ni daremos el ejemplo erróneo de participar en la Santa Cena con congregaciones que enseñan diferente que la Biblia. Queremos hablar y demostrar la verdad, pero siempre con amor. Y no es amor hacer parecer que esas diferencias no importan. ¿Entendido? ¿Preguntas? Bueno, si no, voy a terminar con una oración. Querido Señor, uno de los puntos de esta lección han sido un poco difíciles porque la tendencia hoy en día es el ecumenismo. Y hay un ecumenismo correcto, es unirnos con todos los que enseñan y practican de acuerdo a la Biblia, toda tu palabra.
pero hay un ecumenismo incorrecto y eso es el deseo de unirse con todos, no importando las diferencias doctrinales. Eso es algo que tú no quieres y has indicado claramente que tú quieres que los suyos se mantengan apartados de los que enseñan doctrinas falsas contrarias a tu palabra. Pero ayúdanos a hacer eso por amor a ti. Y aun si no entiendan los demás y nos critican por falta de amor, porque desde la perspectiva de ellos es falta de amor, no comulgar con todo el mundo. Pero ayúdanos a seguir lo que tu palabra dice, por gratitud a ti, no por necesidad ni por obligación, sino por todo lo que Cristo estaba dispuesto a sufrir por nosotros para reconciliarnos contigo. Entonces, ayúdanos a hacer todo esto, también difícil, en cuanto a la unidad de la iglesia, en cuanto al compañerismo eclesiástico, el compartir en la Santa Cena con otros. Pedimos que nos ayudes a hacerlo de acuerdo a tu palabra por gratitud y por amor a los demás, no pensando que somos mejores como fariseos, no, simplemente porque tú lo dices y estamos agradecidos contigo. Que siempre hagamos las cosas por ese motivo y por amor a los demás. Todo esto, Señor, pido y que sigamos aprendiendo más cada vez que estudiamos y gracias por estos estudiantes que han venido y por las aclaraciones que se ha podido hacer y pido que mediten en todo y que comparen todo con lo que la palabra dice y que sea beneficioso de gran manera en su vida espiritual y en todo sentido. Bendíceles también en todas sus demás actividades que hacen en tu nombre por gratitud a ti. Que los guarde hasta la próxima entonces, Señor. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Buenas noches. Un gusto. Ok. Amén. Buenas noches. Muy buenas. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias.